11. Casos extraños de exorcismo indefinido. Si bien hasta ahora hemos analizado el hecho del exorcismo indefinido desde doctrinas ciertas y seguras, entre paréntesis, el valor corredentor del sufrimiento humano, la inserción de la posesión demoníaca como parte integrante de la historia salvífica y santificadora de la persona posesa, cierra paréntesis, y en todo caso desde el punto de vista más opinable de la existencia de un corpus universale daemoniacum, desearíamos ahora dejar constancia de unas últimas posibilidades de interpretación del misterio del exorcismo indefinido. Una correcta, entre paréntesis, o al menos posible, cierra paréntesis, y otra teológicamente incorrecta. 11.1. Los infantes y el limbo. Uno de los extraños casos que asistimos en los años en que hemos ejercido este ministerio fue el de una chica norteamericana a la que vamos a llamar aquí Rachel. El caso de Rachel lo vamos a explicar de forma más extensa, pues sus particularidades merecen que se expongan con detalle. Y cita: se trataba de un caso de exorcismo indefinido que me envió un exorcista conocido mío. El exorcista en cuestión era un sacerdote de una admirable vida ascética. Los ayunos, la pobreza en la que vivía, su continua oración, eran bien conocidos de todas las diócesis desde su ordenación. Eso me planteó el siguiente interrogante: si ese sacerdote tan ejemplar no ha podido liberarla, ¿quién podrá? El caso, tal como me lo planteó el exorcista, se resume de esta manera. Y vuelve a citar, dentro de la cita: la chica queda liberada, pero a la semana siguiente me dice que ha vuelto a quedar poseída, y efectivamente compruebo que ha regresado con otro espíritu dentro. Fin de la cita, aún dentro de la cita. Este ascético sacerdote perseveró semana tras semana en los exorcismos, hasta llegar a la conclusión de que en ese caso había algo más cuya comprensión se le escapaba. Fin de la cita. Acá se está citando Archivos Personales, número 27, página 20. Hay que explicar que aunque el exorcista dijo que de nuevo quedaba poseída, de ello no mostraba signos externos en su vida ordinaria, pues la angustia que padecía era interna, padeciendo a veces episodios que la situaban al borde de lo que en psiquiatría se podría calificar como un ataque de ansiedad. Aunque ella podía dominarse. Resulta relevante advertir que las manifestaciones externas de una presencia espiritual sólo se producían durante el exorcismo que le practicaba a este sacerdote. Nunca había manifestaciones extrañas fuera de las sesiones de exorcismo. De ahí que más que de una persona posesa, debamos hablar de una persona, entre comillas, vejada por los espíritus, por usar una expresión evangélica. Proseguimos con la exposición del caso, y cita: era evidente que esta chica no hacía nada contrario a la ley de Dios, y que su vida era de intensa oración. Al final, le dije que se trataba de un caso de exorcismo indefinido, y ella lo aceptó con amor, como una cruz que llevaría por amor a Dios. Afortunadamente, ella podía llevar una vida normal en cuanto al trabajo y a las relaciones sociales, a pesar de que sentía esos espíritus dentro de ella. Fin de la cita. Parecía que Dios permitía que le entrasen en Rachel las almas de espíritus perdidos. Eso era lo que parecía, independientemente de lo que fuera en realidad. Pero aparentemente Dios permitía que entrasen esos espíritus para que en ella encontrasen la luz. Hay que insistir en el hecho de que ni su vida laboral ni familiar se resintió lo más mínimo.
Todo esto se reducía a un sufrimiento que portaba de forma oculta, como parte de su vida espiritual, una vida de intensa oración diaria, pues esta laica todos los días dedicaba 3 horas a la adoración del Santísimo Sacramento. Seguimos con la exposición de lo que sucedió más adelante. Y cita: la joven regresó a España un año después y me dijo: Padre, en una visión se me apareció la Virgen María y me pidió si quería llevar esta cruz por las almas de los niños abortados. Y me explicó cómo ella sentía que esas almas, la de los niños, con todo su dolor entraban en ella y percibía perfectamente sus sentimientos. No daba signos de posesión, pero notaba esas almas dentro y lloraba por ellas. Solo a base de oración y sacrificio lograba que esas almas comprendieran el amor de Dios Padre y salieran de ella camino hacia Dios. Esta chica afirmaba que sentía era muy difícil para esas almas de los niños comprender que Dios era Padre y bueno, porque lo único que ellos habían experimentado en sus cortas vidas era que su madre, la única madre que conocían, les había matado. Ella sentía lo que esos niños albergaban en sus espíritus. No había ninguna comunicación con palabras, y ella, la, digamos, posesa, tenía que sanar todo eso a través de la vida religiosa que llevaba, como si los niños percibieran su vida y fueran aprendiendo. Mientras estuvo en mi parroquia, unos 10 días, oré por este caso peculiar. No hizo falta ningún exorcismo, solo me pedía recibir oraciones y bendiciones. Ella refería que por la gracia que recibían a través de esas plegarias, esas almas salían felices. Fin de la cita. Lo que contaba Rachel, ¿era cierto o no? Una cosa se puede afirmar con seguridad, y es que cosas como estas son las que suceden en los exorcismos. Lo objetivo es que un exorcista tiene que enfrentarse con episodios como este, si se trata de un ministerio ejercido durante años. Quizá durante meses los casos que reciba sean más normales, pero antes o después acaban apareciendo casos más extraños. Este de Rachel es una muestra. Sea cual sea el juicio teológico que demos de este caso, es seguro que todo aquello no era fruto de un trastorno esquizoide, pues, además de que el trato con ella convenció a todos los que estábamos en su entorno de su normalidad psicológica, al cabo de un año más, estos fenómenos desaparecieron y no volvieron a suceder. Si se hubiera tratado de una enferma, la patología hubiera continuado y los delirios hubieran retornado. En materia de fenómenos místicos y demoníacos, sin duda, la realidad es una fuente de saber. Los fenómenos nos ofrecen conocimiento, aunque ese conocimiento precise ser discernido y evaluado. Resulta fascinante la idea de que el exorcismo pudiera completar nuestra comprensión escatológica del destino de los niños muertos sin bautizar. Aunque mucho se haya hablado sobre el limbo en siglos pasados, hay que reconocer que el contenido teológico sobre el limbus infantium siempre, afortunadamente, se ha mantenido reducido a su mínima expresión. Y cita: un término teológico técnico para el lugar y estado de los muertos que no se hallan ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio. Un lugar para los que en la tierra nunca lograron el uso de razón y a los que nunca se les administró el sacramento del bautismo. Fin de la cita.
Concepto teológico, como se ve, bastante escueto, aunque la tradición, con pocas excepciones, entre paréntesis San Agustín, siempre entendió que el limbo no es designado como un castigo, estrictamente hablando, sino sólo como un estado de separación de Dios. Desde luego, el episodio relatado de Rachel solo podría encajarse perfectamente dentro del esquema tradicional. Recordemos las palabras de la Comisión Teológica Internacional al hablar de la suerte de estos niños. Y cita: subrayamos que se trata de motivos de esperanza en la oración, más que de un conocimiento cierto. Hay muchas cosas que simplemente no nos han sido reveladas. Hay una cita entre paréntesis, Juan capítulo 16, versículo 12. Fin de la cita. Y cita nuevamente. Por consiguiente, además de la teoría del limbo, que continúa siendo una opinión teológica posible, puede haber otros caminos que integren y salvaguarden los principios de fe fundados en la Escritura. Fin de la cita. Si lo que contó esta mujer era cierto, el limbo realmente existiría. La diferencia con la concepción medieval del limbo sería que éste sería transitorio. Desde esta perspectiva, el limbo no sería fruto de las necesidades de la justicia divina, sino una etapa de aprendizaje y maduración para los niños muertos sin uso de razón y de sanación del alma para los niños abortados. El problema es cómo comprobar si esto es o no verdad. En este campo de los exorcismos, en su faceta escatológica con las almas de niños no bautizados, nos hemos limitado a exponer el hecho y a mencionar que son dos las posibles explicaciones. O todo era mentira del demonio, o la influencia de las almas de los difuntos sobre algunos individuos puede poseer una dimensión escatológica de acuerdo al modo ya explicado. En esta obra nos contentamos con dejar constancia de casos extraños como este. Lo que parece claro es que en la escatología del siglo XXI se puede esperar una verdadera resurrección de la teología sobre el limbo, no ya considerando a ese estado como el resultado de las exigencias de una implacable lógica divina, sino como el fruto de una mayor comprensión de la necesidad de un tiempo de aprendizaje y maduración de las almas que murieron sin uso de razón. Curioso devenir de un concepto teológico, aceptado durante siglos, abominado tras el Concilio Vaticano II y resucitado de un modo más profundo en el siglo XXI. 11.2. Los demonios y la posibilidad de su conversión. Otro caso es el de un exorcista de edad casi anciana que atendía unos pocos casos de exorcismos indefinidos cuya atención le tomaba muchísimas horas cada semana. Eran pocos sujetos por los que oraba, pero las sesiones de exorcismo le reclamaban una gran cantidad de su tiempo como sacerdote. A juzgar por los años que llevaba atendiéndoles, se podría juzgar que se trataba de exorcismos indefinidos. A él no le importaba seguir orando por esas personas sin que dieran síntoma alguno de liberación definitiva, porque finalmente este presbítero comenzó a revelar a todos en sus sesiones de exorcismo que en sus sesiones de exorcismo los demonios se arrepentían de sus pecados y se convertían. Y cita: el exorcista me refirió que había exorcismos en los que después de mucha oración y tras escuchar las palabras que él mismo, el ministro del exorcismo, les decía, algunos demonios habían pedido perdón de sus pecados y se arrepentían sinceramente. Fin de la cita. Este sacerdote se mantuvo en esta postura a pesar de que la tradición acerca de la condena irreversible del diablo fuese clara. Frente a lo que afirmaban esos posesos en los exorcismos, permanecía lo dicho por el Segundo Concilio de Constantinopla. Y cita:
Si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es temporal y que en algún momento tendrá fin, o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea anatema. Fin de la cita. Esta doctrina continúa en la historia del cristianismo. Esta doctrina continua en la historia del cristianismo es la que atestigua autorizadamente el catecismo de la Iglesia Católica. Y cita: la Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Es el carácter irrevocable de su elección, y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Fin de la cita. Pero el caso de este sacerdote es paradigmático de lo que sucede cuando las revelaciones exorcísticas se anteponen al magisterio, pues con el desenvolvimiento de varios años de esta actividad exorcística, acabó convencido de haber convertido a millares de demonios e incluso al mismo Satanás, y afirmaba esto no sólo contra la tradición, sino incluso a pesar de la afirmación taxativa de las palabras de la Sagrada Escritura, y cita: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fin de la cita. Esta cita dice Mateo capítulo 25, versículo 41. Hoi kateramenoi eis topur to aionion to etoimas menon. Está en griego. Se ha dicho de paso, interesante la forma verbal, etoimas menon, cuya traducción literalísima sería habiendo sido hecho preparado. Acerca de las interpretaciones de esta forma verbal, véase apéndice, nota 73. Retomo la lectura, he considerado importante mencionar la cita. Retomo la lectura. En el caso de este sacerdote, el círculo vicioso formado entre conversaciones demoníacas que le confirmaban en su misión y supuestos dones de los que se consideraba investido, le llevó a cada vez más bizarros comportamientos. Y cita: movimientos de sus manos en el aire como cerrando una puerta, porque un colaborador suyo le había dicho que había recibido una llave espiritual. Repetición de crípticas palabras, porque otro colaborador le había dicho que tenía un determinado significado exorcístico, etc. Fin de la cita. Al final, este sacerdote tuvo que ser apartado del ministerio exorcístico. Sus exorcismos eran indefinidos, lo cual no era extraño, pues sus sesiones se habían convertido en interminables conversaciones con esas supuestas entidades. Allí, más que orar, se charlaba. Este es un ejemplo de exorcismo indefinido por error de método. Para él, esos exorcismos indefinidos tenían pleno sentido. Se hallaba convencido de estar vaciando el infierno. Pero los relatos de los demonios debían someterse al magisterio y no el magisterio a los relatos demoníacos. 12. El exorcismo indefinido en su vertiente escatológica. Posibilidades. Dado que hemos analizado los casos más extraños que han surgido en el ejercicio del exorcismo, creemos que ha llegado al momento de hacer una recapitulación de lo dicho respecto al exorcismo indefinido y su faceta escatológica. A. Tesis intermediacionista. La posibilidad de que exista un cierto número de almas cuyo destino eterno quede en suspenso hasta el juicio final es un frecuente motivo de consultas entre exorcistas. Aquí solo mencionamos este punto de discusión entre expertos, porque el análisis de esta posibilidad se realiza de un modo exhaustivo en una obra nuestra dedicada únicamente a este tema. B. Tesis del limbo de los niños no bautizados.
No es muy frecuente, pero de vez en cuando surgen personas que afirman haber entrado en contacto con almas de niños que parecen hallarse en una especie de estado indefinido. Esta tesis no es contraria al magisterio, en el sentido de que no obsta condena alguna al respecto, pero esa razón negativa tampoco implica que esta tesis sea verdadera. C. Tesis de la apocatástasis demoníaca. Esta está expresamente condenada por el magisterio. No hay duda de que, como consecuencia de la extensión de visiones cercanas al universalismo salvífico escatológico, este tipo de supuestos demonios convertidos se irán haciendo más frecuentes, pues los prejuicios teológicos de los interrogadores exorcistas suelen verse sospechosamente confirmados por los demonios en los exorcismos, del mismo modo que, por ejemplo, si un sacerdote es tradicionalista, por ejemplo en materia litúrgica, los demonios suelen apoyar sus tesis tradicionalistas. La posesión indefinida tiene sentido en su faceta personal como medio de santificación, pero todo lo que vaya más allá de esto deberá discurrir por los cauces del magisterio, teniendo los ordinarios que estar atentos ante las posibles desviaciones que en la recta praxis del exorcismo sean causadas por las conversaciones demoníacas o los supuestos dones. En este último apartado dedicado a las posibilidades del exorcismo indefinido en relación a la escatología, queremos señalar una última interesante posibilidad, aunque no esté relacionada exclusivamente con el exorcismo indefinido. Pero la mencionamos en esta parte de la obra por ser una continuación natural del último apartado sobre el exorcismo y el arrepentimiento de los demonios. La posibilidad teórica a la que nos referimos es la de que la guerra inicial entre ángeles fieles y ángeles caídos no haya acabado, y que ambas historias salvíficas estuvieran interrelacionadas. Obsérvese que hemos dicho historias salvíficas. No hemos dicho meramente que ambos mundos estén relacionados, sino que pueden estarlo ambas economías de la salvación. Si esto fuera así, el exorcismo indefinido asumiría un contenido teológico que iría mucho más allá de la mera expulsión de un demonio del cuerpo de una persona. Esto no significa que los demonios puedan arrepentirse. Precisamente el concepto de demonio incluye la característica de rechazo irrevocable de la salvación. Así está expresado en el Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo toda la tradición exegética y teológica al hablar de ellos como los que, y cita, rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Fin de la cita. Los demonios no pueden arrepentirse. Ahora bien, dado que los espíritus angélicos están fuera del tiempo, ¿podrían haber quedado espíritus angélicos que todavía no se hubieran determinado definitivamente? Si esto fuera así, la guerra en el cielo de la que habla el Apocalipsis habría comenzado, pero todavía no habría acabado. En nuestra opinión, tal posibilidad, sea o no verdadera, cabe dentro del esquema dogmático de la Iglesia. Al final de este video, aprovecho de volver a recordar esa aclaración que hice, que fue aclaración del narrador, que fue un video aparte, en el cual yo explico que recuerden que esta obra es la tesis doctoral del padre Fortea y por lo tanto está repleta de citas con un gran rigor científico, por lo que yo intento de mantener un intermedio, por decirlo así, de la fluidez de la lectura, pero me voy salteando digamos esas direcciones a las citas bibliográficas, porque si no interrumpiría demasiado la lectura. Es decir, al final de cada página hay un pie de página donde cada cita que él va mencionando, cada vez que cita, escribe debajo de qué documento ha sido sacada esa cita.
Y yo les vuelvo a mencionar esto, ya que son muchos videos, van a ser muchos videos, ya que la obra es muy larga, para que aquel que esté interesado y que se quede con dudas, recuerde que puede descargar de la página del Padre Fortea, del link que yo siempre dejo, de Biblioteca Forteniana, puede descargar este libro y puede comprobar por sí mismo las citas. Eso es todo en esta parte.